Reuma Times. Hola a todos y bienvenidos a este tercer día de reporte en el noveno simposio Reuma Time desde el Congreso del Colegio Americano de Reumatología en San Diego, California. Hoy seguimos con más reportes de polimialgia reumática y arteritis de células gigantes. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar con una interesante conferencia que hubo temprano en la mañana. Es un debate entre los doctores Teo y Sierra que se llamaba ¿Debería la polimialgia reumática y arteritis de células gigantes ser tratados con terapias avanzadas desde el inicio de la enfermedad? En esta sesión básicamente lo que se hizo fue encontrar ese punto en donde realmente debemos seguir utilizando los glucocorticoides como primera línea de tratamiento en este grupo de pacientes, reconociendo pues sus grandes beneficios en cuanto a control de la enfermedad, pero obviamente teniendo en cuenta el exceso de toxicidad que puede haber por estos medicamentos, versus el uso desde el principio, antes de las recaídas, de la terapia biológica, específicamente en la antiinterleucina 6. Eh, Al final de la conferencia, las conclusiones fueron, hay muchos puntos a favor del uso de medicamentos antiinterleuquina 6, dado que se ha demostrado cómo inducen la remisión en este grupo de pacientes, y a sabiendas de que también hay otros mecanismos de acción con otros medicamentos biológicos que pueden venir con estas mismas indicaciones. Evidentemente, pues los glucocorticoides tienen una alta tasa de eventos adversos que han sido suficientemente demostrados en diferentes enfermedades, no solamente en estas dos, y pues estas dos enfermedades, precisamente por la ausencia de muchas terapias que sean útiles, son algunas de las enfermedades que tienen más alta tasa de exposición a glucocorticoides. ¿Cuáles serían las recomendaciones en contra del uso de biológicos desde el principio? Eh, que pues el uso de glucocorticoides está indicado básicamente por corto tiempo, con una reducción significativa de la dosis o paulatina de la dosis en los primeros 4 meses de tratamiento, que es importante tener una buena comunicación médico-paciente para identificar rápidamente las recaídas de la enfermedad y usar ciclos de glucocorticoide o de tratamiento en caso pues, de recaída después de suspender el glucocorticoide. Eh, en las cohortes grandes de pacientes, pues hay baja probabilidad de requerir una antiinterleuquina 6 cuando se utiliza el glucocorticoide según las guías de recomendación. Y pues digamos que en esta posición en contra recomendaban que solamente debe utilizarse el bloqueo de interleuquina 6 ante falla en tratamiento. Ya siguiendo con los pósters que vamos a revisar para hoy, vamos a revisar temas misceláneos sobre arteritis de células gigantes. Tenemos eh, algunos pósters educativos o sobre educación al respecto, lo cual me parece muy interesante, eh, como en este póster que es el 1098, ellos eh, iniciaron una estrategia educativa para aumentar la búsqueda de osteoporosis en pacientes con polimialgia reumática de arteritis de células gigantes. Esto se hizo en el sistema de hospitales de West Virginia University, y ellos básicamente lo que encontraron es que entre el 2020 y el 2021 se diagnosticaron 87 pacientes con estas enfermedades que habían recibido dosis de glucocorticoide de 7.5 miligramos de prednisolona o más, o sus equivalentes por al menos 3 meses, y miraron a cuántos de estos pacientes se les habían solicitado densitometría según las guías vigentes de osteoporosis inducida por glucocorticoides. Eh, Habiendo identificado pues este número de pacientes y el porcentaje de pacientes a quienes se les había solicitado la densitometría, iniciaron una estrategia educativa vía correo electrónico, vía verbal, digamos, persona a persona, con los médicos tratantes de los pacientes con estas dos enfermedades, y se realizó en estas clínicas una alerta de buena práctica para solicitar la densitometría en los pacientes que requirieran. Y 2 meses posterior a esta intervención, se identificaron otros 34 pacientes que cumplían con estas indicaciones de tener arteritis de células gigantes y polimialgia reumática. Se encontraron que antes de la intervención educativa, el 57% de los pacientes se les había solicitado densitometría, y posterior a la intervención educativa, el 70.6% habían tenido una densitometría, demostrando cómo aumentó en un 13% la solicitud de este examen, pues digamos que para beneficio de los pacientes. Esto como el primer abstract de educación. Y el segundo abstract, pues tenemos una encuesta que se hizo a residentes de medicina interna en las
en Nueva York, en Colorado y en la Florida, en estos tres estados de los Estados Unidos, y era una encuesta para establecer qué tanto sabían ellos realmente de artritis de células gigantes, teniendo en cuenta que pues es una enfermedad que con mucha frecuencia tiene urgencias eh, o manifestaciones clínicas muy severas que deben ser tratadas por médicos de primer nivel, no especialmente por reumatólogos. Esta encuesta incluía 18 preguntas que algunas pues, eran de clínicas y manifestaciones, cómo se hacía el diagnóstico, cómo era el tratamiento, y también algunas escalas para saber qué tan confortables, qué tan seguros se sentían los residentes tratando estas enfermedades y diagnosticándolas. 107 doctores participaron, 40% de ellos decían que estaban muy satisfechos con las clases que habían tomado sobre el tema, pero también el 40% habían dicho que nunca habían estudiado sobre el tema en su residencia. Más o menos había una equivalencia entre residentes de primero, segundo y tercer año, como un tercio de la muestra para cada uno. Y casi la mitad de estos doctores habían dicho que nunca habían atendido a un paciente con esta enfermedad. Que encontraron que el 56% se sentían muy tranquilos diagnosticando la enfermedad, solamente el 30% sentían que se sentían tranquilos tratándola, dijeron el 90% contestaron correctamente que la primera línea de tratamiento era el glucocorticoides, pero solo el 50% sabían la dosis que debían usar de glucocorticoides. ¿Cuáles fueron los retos y las cosas a mejorar encontradas en este estudio? Primero, pues el uso con las dosis iniciales de los medicamentos, saber cuál es el medicamento, pero no la dosis. Lo segundo, técnicas diagnósticas alternativas a los usuales o a los de primera línea, por decirlo así. Y el tercero, todo lo referente a los síntomas oculares de la enfermedad. Entonces, también creo que en nuestro medio nos sirve para establecer cuáles podrían ser también las necesidades de nuestros médicos de primer nivel, que al final van a ser quienes traten a estos pacientes ante una urgencia o quienes remitan efectivamente a los pacientes a reumatología. En el siguiente abstract, un tema muy interesante, ya hablamos bastante sobre el bloqueo de interleuquina 6 en el video de ayer, pero entonces hoy vamos a hablar sobre la inhibición de llanosquinasa, específicamente en la arteritis de células gigantes. Entonces, este es un póster de un grupo de españoles que nos querían mostrar digamos, su experiencia tratando pacientes con ACG residuante, todos con enfermedad severa, que ha tenido falla varios medicamentos. Ellos tienen una serie de 34 pacientes que han sido tratados con inhibidores de llanos quinasa, la mayoría de ellos con baricitinib, pero también algunos con tofacitinib y upadacitinib. Y en al menos los 9 meses de tratamiento, estos pacientes entraron en remisión en un 64%, es decir, dos tercios de los pacientes estaban en remisión, un tercio habían tenido recaídas y casi el 6% habían tenido eventos adversos, razón por la cual habían tenido que suspender el inhibidor de llanos quinasa. Ellos revisaron la literatura disponible y encontraron otros 21 pacientes reportados que tenían arteritis de células gigantes y habían sido tratados con inhibidor de llanos quinasa. De estos 21, la mayoría habían sido tratados con baricitinib y pues también habían tenido beneficios con el tratamiento, alcanzando remisión de la enfermedad. Ellos dicen que pues hay, digamos, una muy buena probabilidad de que este medicamento efectivamente funcione para tratar la arteritis y que pues estamos esperando los resultados de un ensayo clínico controlado de fase 3 que se encuentra en curso con Yaquinib y pacientes con arteritis de células gigantes. Esto fue todo por el reporte de hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos mañana.